salpicar las losas, mezclándose con la de los ladrones. Los sacerdotes prorrumpieron en un nuevo clamor al ser descargado el segundo azote. Cada flagrum producía un ruido sibilante al serpentear en el aire y después un sordo chasquido al dar las tiras de cuero en el blanco. Los cortes se sucedían con regularidad en el cuerpo de Jesús, desde la nuca hasta los talones. Después de unos cuantos azotes, el jefe se adelantaba para calcular cuánto más podría soportar Jesús, y siempre hacía ademán que continuase la infame tortura. El pecho, el cuello, los hombros, la espalda, las caderas, las piernas estaban llenas de cortes que parecían hechos con cuchillos, así como de verdugones morados y contusiones inflamadas. Incluso la cara estaba cortada y desfigurada por los azotes que habían llovido sobre él. Después de recobrar aliento, los sirios semitas, sin más compasión que la que sentían el sacerdote por el cordero de sacrificio, desataron a Jesús. Este se hallaba en un estado tal que apenas podían reconocerle los que más le conocían. La flagelación había dejado al descubierto el interior de su carne, incluso las venas y las arterias. Uno de los soldados cogió un cubo de agua con sal y lo vertió sobre Jesús. El agua salada solía emplearse para reanimar a la víctima y contener la hemorragia. Levantaron a Jesús, lo sostuvieron hasta que pudo recobrar un poco de fuerza. Su cuerpo se estremecía de dolor y este se hacía más intenso mientras Jesús recobraba el conocimiento. Los centuriones se arrodillaron uno tras otro e inclinaron su cabeza. Sus voces se mezclaban con las que llegaban de la puerta del oeste. Al no reaccionar Jesús, aumentó la crueldad de los soldados. Se pusieron en pie, se acercaron por él en turnos como para darle un beso de paz, pero en vez de eso le escupían la cara. Uno agarró un palo y lo empleó para pegarle. Después lo tendió a un compañero que repitió la acción. El palo pasó de mano en mano para golpear a Jesús. Este no respondió. Un centurión apretó la corona de espinas sobre el cráneo lacerado. Jesús soportó estoicamente el nuevo dolor. Los soldados se enfurecían cada vez más y empezaron a darle golpes, patadas, mientras clamaban: «Salve el Rey de los judíos». Anita. Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Como le comentaba José Manuel, esta era como la parte un poquito más dura o cruel de lo que vamos a poner hoy. Pero bueno, como es un tema un poco extenso y un poco condensado, traté de compactarlo lo más posible y hacerlo lo más sencillo para que lo puedan comprender. Entonces, como relataba José Manuel, la semana de Jesús en la cruz, que no fue algo muy fácil pues de sobrellevar. Antes de adentrarnos en el tema, o sea, como lo que sufrió Jesús fue verdaderamente dolor. Bueno, les traigo un concepto de lo que es el dolor. Según el diccionario de medicina, dice que el dolor es la sensación desagradable causada por una estimulación de carácter nocivo de las terminaciones nerviosas sensoriales. Puede ser leve o grave, crónico, agudo, punzante, sordo, vivo, localizado o difuso. Bueno, a mí creo que creo que el Señor como que sufrió todos los tipos de dolores antes, durante su crucifixión. Y según Isaías 53:4, dice de la siguiente manera: o sea, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Es como la expresión de dolor que compensa a través de la palabra del Señor. Además, bueno, antes de adentrarnos en lo que es la fisiopatología de la muerte de Jesucristo, se dice que hubo varios cambios fisiológicos, obviamente, antes de su pasión y muerte. Se dice también que Jesucristo fue una persona politraumatizada, ya que recibió todos los azotes y toda la represión totalmente inhumana que cualquier ser humano hubiese podido soportar. Pero bueno, el Señor en su soberanía fue el único que pudo haber soportado tanto dolor para perdonar nuestros pecados, ¿no? Y
Se dice que no solamente fue lo físico, sino que también a nivel histórico su dolor comienza desde la última cena, porque también fue un dolor a nivel psicológico, pues un trauma psicológico, no solamente físico, al verse traicionado por Judas, luego solo sin los discípulos, Pedro le había negado, y bueno, empezó desde allí su pesar. En Isaías 53:5 dice que mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Como les decía, no solamente comenzó con el azote, sino que ya a través de la traición de Judas en la última cena ya sabía que iba a pasar esto. Luego de la última cena sabía que lo iban a reprender y se va hacia el huerto de los olivos, donde se dice que fue de tal grado sufrimiento moral que tenía ya Jesús cuando llegó a orar, que presentó como manifestación somática física sudor de sangre, que se llama, en el término médico, hematihidrosis o hemohidrosis, que es el sudor de sangre que le cubrió todo el cuerpo y corrió en gruesas gotas hasta la tierra, como refleja Lucas 24. Este sudor de sangre se dice que es un traumatismo que sufre a nivel capilar, en la circulación que tenemos nosotros, la más pequeña, que hace que se desgarre también las glándulas sudoríparas y hace que estas también derramen sangre, estas glándulas. A nivel médico se dice que no es muy común que esto suceda, pero en el caso de toda la carga que tenía y toda la presión que tenía Jesús en el momento, hubo esta manifestación física de la hemohidrosis, donde se manifestó este sudor de sangre, que fue una especie de sangre un poco más clara, la cual drenó Jesús por todo su cuerpo mientras oraba en el huerto de los olivos. Luego viene la flagelación, que es la parte que nos narraba inicialmente José Manuel, que luego de obviamente su presentación ante todas las autoridades, decidieron que este era el castigo que merecía, por todo, me imagino, todos los cargos que le habían imputado en ese momento. Entonces se dice que durante la flagelación se colocaba, en este caso al Señor Jesucristo, se colocó de rodillas, amarrado en una especie de piedra o roca, se colocaba de rodillas y se dejaba exponer toda la parte del tronco, o sea, su espalda, y decían que se colocaba en esta postura para que no se perdiera ninguno de los latigazos y pudiese ser azotado, en este caso, el Señor Jesucristo fue el elegido. Como también mencionamos el instrumento de la flagelación era el flagum o flagellum, con varias cuerdas de correas de cuero a las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro o trocitos de huesos de ovejas o a varios intervalos. En Deuteronomio se refleja 25:3. Si alguno lo puede buscar, por favor, rápidamente. Y uno que busque Juan 19:1-3, por favor. Mientras lo buscan, entonces les voy explicando de qué trataba este flagelo. Se dice que con las bolas de hierro, al pegar sobre el cuerpo, lo que hacía era obviamente causar una contusión a nivel de la piel o de la zona donde se daba el azote. Entonces esta producía inflamación y edema e incluso hematomas, obviamente en la zona donde se hacía el flagelo. Y en la parte de los huesitos de cordero que se colocaban, incluso clavos, incluso desgarraban la piel hasta el músculo, lo que hacía que obviamente la víctima perdiera sangre e incluso líquidos de pleura, que obviamente tenemos todos como seres humanos. O sea, en realidad fue un azote bastante cruel. Aparte de la burla, obviamente, de los guardias, que hicieron de él una corona, para él una corona de espinos, y obviamente, como todos sabemos, la colocaron sobre su cabeza, le vistieron de púrpura y le dieron un cetro, que era una vara para más burla y humillación.
que obviamente lo que sí era como que agravar más el estado en este momento de Jesús. La otra parte era la crucifixión, ya como tal. Se dice que esta era una costumbre occidental que adoptaron los sirios y obviamente los romanos para castigar a los ladrones, pues. En este caso le tocó a Jesús entrar en ese círculo y recibir este castigo, pues. Antes de ser crucificado se llevaba a las personas, obviamente que iban a la crucifixión, en este caso del sitio donde era la flagelación, al Gólgota, que fue donde crucificaron al Señor, le hacían cargar obviamente sobre sus hombros una cruz que pesaba cerca de 133 kilos sobre sus hombros y su cabeza. Entonces, el suplicio de la cruz es de origen oriental, como ya le había dicho, fue recibido por los persas, los asirios, los caldeos, los griegos, los egipcios y obviamente los romanos, y se modificó en varias formas en el transcurso de los tiempos. En Juan 19:17, si lo pueden buscar rápidamente y sigo explicando, por favor. También se dice que antes de la crucifixión se le daba una especie de agua que tenía algunas sustancias que podían adormecer y aliviar el dolor de la crucifixión. Solo que Jesucristo no quiso tomar. Diana, rápido. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Por favor. Ok. Tenemos la parte cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, comienza a ser clavado. Yo lo dividí en dos formas, en los miembros superiores y en los inferiores. En los superiores se dice que se colocaba a la víctima, en este caso el Señor, con los brazos extendidos, pero no tensos, las muñecas eran clavadas, que es la imagen que vemos arriba. Y la de abajo es una imagen radiográfica donde se ve cómo está incrustado el clavo y la lesión que en la parte de abajo, la figura de abajo, que dejaba el clavo. Se dice que se utilizaban clavos de 1 centímetro de diámetro en su cabeza, de 13 a 18 centímetros de largo. Esto causó al Señor Jesucristo, obviamente, al incrustar el clavo, una fractura a nivel de la muñeca, una contusión a nivel de las terminaciones nerviosas que llegan a la mano, que son los nervios radiales, cubital y medial, y obviamente al traspasar los tendones no había ningún tipo de movilidad en las manos, y el dolor era intenso. Al baño. Igualmente que en las muñecas, en los miembros inferiores, Jesús cuando fue azotado se le unió de forma vertical en el madero y se traspasó a través de los metatarsianos y pasó igual que en las manos, igual dolor y obviamente traumatismos a nivel nervioso y tendinoso. Yo creo que la más cruel fue la asfixia, porque al estar ya verticalmente Jesucristo en la cruz, hubo una separación entre el madero y su cuerpo de unos 15 centímetros y fueron dislocados sus hombros, obviamente, y allí hubo una especie de apertura del tronco o de la caja torácica. Su respiración fue totalmente diafragmática, lenta, o sea, lo que se dice que lo pudo haber ocasionado un paro cardíaco. Luego de que ya Jesucristo había muerto y para confirmar su muerte se le clavó una lanza en su costado derecho, la lanza atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Por lo tanto, cuando se sacó la lanza salió fluido claro como agua, seguido de un volumen de sangre, que fue un fluido pleuromondal que se alojó alrededor del corazón, y se dice que también pudo haber traspasado el pericardio, y fue lo que hizo que en ese momento también saliera obviamente sangre a través de él. Ok, un resumen, iba a ser un resumen un poquito más denso, pero la palabra del Señor me dio fue este versículo, que Jesucristo es nuestra esperanza. Entonces leo en Romanos 5, 7, 11, dice que en verdad apenas habrá quien muera por los justos,
Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera o de la ira? Cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Gracias, Ángel. Nuestro Señor realmente murió. Una persona que no puede resistir a tal flagelación, a tal muerte como la que fue colocada en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que era 100% Dios, 100% hombre. Y como hombre sufrió cada uno de esos golpes, como hombre sufrió cada una de esas humillaciones, cada inclemente golpe con armas, con lanzas, la forma en que fue muerto. Definitivamente lo dice la Escritura, lo dicen los estudios, incluso hay personas eruditas de otras tendencias religiosas no cristianas que confirman la muerte de Jesús. Es un hecho doloroso, pero es la realidad. Nuestro Señor fue muerto en cruz, y fue muerto de esa manera. Y bueno, gracias a Ana porque nos trajo aquí además algún complemento desde el punto de vista médico, donde se puede ver las condiciones clínicas que sucede o que le sucede a una persona que haya sufrido tal impacto como lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener oportunidad de hacer algunas preguntas, pero yo quisiera pasar de una vez al segundo aspecto. Si tiene preguntas, anótelas y le vamos a dar la oportunidad de poder participar, y la idea es que participe. Pero le vamos a dar la palabra una vez al hermano Alejo, que nos va a compartir también brevemente lo que tiene que ver, lo que sucedió con Jesús, pero ya desde el punto de vista legal, desde el punto de vista cómo fue su juicio, en qué condiciones fue juzgado. Y le doy la palabra de una vez al hermano sin mayor preámbulo. Gracias, hermano. Buenos días, hermano. Primero disculpas por la tardanza. En estos juicios, porque hicieron a Jesús, hicieron más de un juicio. Yo no sé si ustedes pueden oírme así. Le hicieron más de un juicio. Y yo lo que vi desde el principio es una tremenda paradoja que se forma ahí, que se crea ahí. Primero, los judíos, las autoridades judías, eran unos hombres legalistas al extremo. Y ustedes deben recordar cómo más de una vez trataron de juzgar a Jesús por lo que dijo, por lo que hizo. Cuando sanó a un enfermo en sábado, bueno, ahí lo acusaron. Entonces era una corte muy legalista. Eso en primer lugar. En segundo, intervinieron pues en este juicio. La otra parte intervino el gobierno romano. Los romanos fueron los autores del derecho, ¿saben? Las instituciones romanas, muchísimas de ellas están plasmadas exactamente como las crearon ellos en nuestros códigos civiles. Sí. Entonces, ¿cómo es que una gente tan legalista como los judíos y los creadores del derecho hubieran permitido que se cometieran cuestiones ilícitas, irregularidades, como se cometieron en los juicios a Jesús? Vean ustedes, yo sé que se hizo más de un juicio. En primer lugar, cuando lo agarran allá en la noche, en el jardín, en el huerto del Edén, en el huerto de Getsemaní. ¿Dónde lo llevan
primero lo llevan a un personaje llamado Anás. Anás había sido el anterior sumo sacerdote. Ahí hay una cuestión que tuve que, pero que no es el tema de hoy. El oficio de sumo sacerdote era un oficio hereditario, pero hubo un momento en el tiempo que se dividió ese oficio por problemas que pasaron, que pudiéramos estudiar posteriormente, y entonces se abrieron dos líneas de sucesiones. En este caso no sé si en este momento estaban funcionando las dos líneas, porque de Anás se dice que había sido el sumo sacerdote el año anterior, y de Caifás se dice que este año era el sumo sacerdote. Lo cierto es que lo llevan a Anás, ahí le hacen un pequeño juicio, Anás lo interroga, y viendo que no le puede sacar nada, que no puede hacer nada, entonces se lo manda al sumo sacerdote en funciones, que era Caifás. Caifás, ahí se hace otro juicio. Caifás lo interroga. Ahí había gente del concilio. Ustedes saben que el concilio lo formaban los sacerdotes y sus familiares, los que habían sido sumos sacerdotes, y lo formaban los fariseos y lo formaban los escribas. Bueno, y empiezan a interrogar a Jesús y terminan diciendo que es reo de muerte porque lo interrogan, y una de las preguntas que le hacen es que si él era el Cristo. Bueno, ustedes lo dicen, pero como ellos no tenían la autoridad para condenar a muerte a nadie, entonces se lo mandan a Pilato. Ustedes ahí funcionan dos gobernadores. Pilato era el gobernador delegado del Imperio Romano, y Herodes era el rey de los judíos, que funcionaba normalmente también por herencia, ¿no? Entonces Pilato lo interroga. Ahí hay un juicio tremendo ahí, tratando de que el Señor se incrimine, y sabiendo que cuando dijo que era de Galilea, y ahí estaba, en esos días estaba Herodes en Jerusalén, entonces bueno, ese es un problema de Herodes. Si es de Galilea, debe ser de Herodes. Herodes más bien se contenta porque le mandan a este hombre, porque él dice que tenía mucho tiempo que lo quería conocer, y lo interroga y no le encuentra ninguna causa, y se lo vuelve a mandar a Pilato. Entonces aquí ocurren 6 eventos: 3 en las cortes celestiales, vamos a llamar así, en las cortes religiosas, y 3 en las cortes romanas. Entonces las 3 en las cortes religiosas lo presentan a Anás se lo manda a Caifás, y de Caifás pasa al concilio, que era esa gran organización que era, ponía Sanedrín, que eran los que tenían la autoridad de juzgar y de decidir, pero tampoco tenían la autoridad para condenar a muerte a nadie. Entonces de Caifás se lo manda a Pilato, ya la primera corte romana. Pilato se lava las manos, la segunda vez se lavó la mano, pero tampoco en esta oportunidad quiso asumir responsabilidad, y dice, bueno, este hombre es de allá donde gobierna Herodes, se lo manda a Herodes. Herodes también se sacude las manos, lo interroga, le hace el juicio, y se lo manda nuevamente a Pilato. Pero de 6 eventos, 3 religiosos y 3 en corte romana. Por fin, cuando lo mandan a Pilato, entonces Pilato reúne a los grandes, a los papas. Yo uso esa palabra cuando quiero referirme a alguien que tiene gran autoridad religiosa, o que pretende tener. Entonces, en el concilio, entonces lo interrogan definitivamente, fuertemente, tratan de que él se incrimine,
Y por fin, cuando él dice algunas cosas, tú eres el rey de los judíos, tú lo dices. Y tú eres el Hijo de Dios, y entonces acuérdense aquella palabra que él dijo, y desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Eso para la corte religiosa significaba una blasfemia de la más terrible que pudiera pronunciar alguna persona. Y entonces dice, ¿qué más necesitamos nosotros? No necesitamos más nada, ya se confesó. Pero como no pueden condenarlo a muerte, todavía lo mandan a Pilato. Pilato lo interroga, tanto Herodes como Pilato dicen que no encuentran causa de muerte para condenar a Jesús. Pero por detrás hermanos, yo no me fijé el tiempo, pero tengo 10 minutos. No. Ahí en el Sanedrín, en esa corte, se presentan aquella turba de gente gritando y se le presentan a Pilato. Eso era acusado por quién? Por los sacerdotes pidiendo que los crucificaran. Y yo estaba estudiando esto con mucho cuidado para ver realmente quién fue el que condenó a Jesús. ¿Quién creen ustedes que condenó a Jesús? ¿Qué organismo? ¿Qué persona? No recuerden porque no aparece que se señale específicamente que ninguna autoridad pronunció pena de muerte. Simplemente, vean lo que hizo Pilato. Pilato dice, yo no encuentro causa de muerte, y la gente decía, crucifícalo. Él trata de buscar una salida ahí con Barrabás, ¿se acuerdan? Y porque la autoridad en ese momento, en ese tiempo, en esa fiesta, tenía el derecho a indultar a un preso, no importa lo que hubiera cometido. Y entonces había un tal Barrabás que había sido un levantisco, un tipo que se había levantado contra el Imperio Romano y estaba acusado de asesinato, de homicidio. Y entonces dice, bueno, aquí está Barrabás y aquí está Jesús. ¿A quién quiere que le suelte? A Barrabás, y gritó todo el mundo. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifíquelo. Recuerden este movimiento. Pilato llegó, pidió su ponchera de agua, su toalla, se lavó la mano, dijo, soy inocente de esta sangre, hagan lo que ustedes quieran. Y entonces ahí se llevan a Jesús. Entonces ven ustedes las irregularidades que se cometieron, las ilegalidades. Anoté algunas. En primer lugar, ningún juicio, según la ley de los judíos, ni la ley romana, ningún juicio podía realizarse durante alguna celebración. ¿Cuándo se celebraron los juicios del Señor? Durante la celebración de la gran solemnidad que era la Pascua. Entonces, si lo querían juzgar, si hubieran querido cumplir la ley, lo hubieran dejado para que después que pasaran las festividades. No, en plena Pascua lo crucificaron, lo juzgaron. En la otra irregularidad, en las cortes, cada miembro de la corte tenía la obligación de votar de manera individual para condenar o para absolver. Cada uno, no sé cómo votar, si mano alzada o por papelito, pero obligatoriamente cada miembro de la corte tenía que votar. En este juicio simplemente no se tomó en cuenta esa formalidad. No votaron. Jesús fue condenado, ustedes saben, por la gritería, por el alboroto, por la gente que pedía. En tercer lugar, si la persona era condenada a muerte, debían dejar pasar por lo menos una noche para que después se ejecutara la sentencia. Bueno, a Jesús lo agarra la gritería y de una vez se lo lleva, la turba, de una vez se lo lleva.
O sea, ahí no le dieron chance. En cuarto lugar, los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie. En este caso, a través de la gritería, dirigidos por los sacerdotes, bueno, ellos se la ingeniaron para que crucificaran a Jesús. Ningún juicio debía realizarse durante la noche. Y ya vemos que de la misma noche que llevaron al Señor delante de Anás empezaron los juicios. Primero juicio Anás, segundo juicio Caifás, y ahí mismo estaba el Sanedrín, en la casa de Caifás, reunido, y lo juzgaron de una vez. Se debía proporcionar al acusado consejo y defensa. Ahí no vimos que no pusieron ningún consejero, no vimos ahí en ese juicio que se nombrara a un defensor. O sea, nadie, eso es un axioma de derecho en cualquier parte del mundo, nadie puede ser condenado sin ser oído. En muchas partes, en muchos casos, uno tiene que valerse de una figura, en los juicios civiles sobre todo, tiene uno que valerse de una figura que se llama persona lite. La persona se cita, hay métodos, se agotan todas las posibilidades de citación y no aparece. Entonces el juicio no se puede parar eternamente. Entonces el abogado pide que se le nombre un defensor legal, un defensor de oficio, y entonces el tribunal está en la obligación de nombrarle un defensor. Por eso en Estados Unidos le dicen al preso, si usted tiene derecho a un abogado, si no lo tiene, el Estado se lo paga. O sea, nadie puede ser sentenciado. ¿Perdón? Aquí en Venezuela está pasando eso mismo. Aquí en Inicia, la misma noche le dan la sentencia y para adentro. Yo ejerzo la especialidad de penal y por lo menos en los casos que yo he aprendido, a nadie me han condenado así. Lo que se hace normalmente, pero esto no es el tema, pero se los aclaro, a la persona lo agarra, listo. A la persona lo agarra y lo tiene que prestar ante el tribunal al día siguiente. La otra cuestión que no se podía hacer en estos juicios era hacerle preguntas que lo autoincriminaran. Sin embargo, al Señor le preguntaron directamente: ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Y necesariamente él tenía que incriminarse, porque tú lo dices, y desde ahora verán al Hijo del Hombre. Hay una consideración que quisiera hacer un par de minutos más. Vamos a hacer algo. Vamos a aprovechar la oportunidad para que la hermana, y después al final, si recordamos alguna pregunta, algún comentario final, lo hacemos. ¿Sí? Pero bueno, damos gracias al Señor por el hermano Alejo, porque nos ha expuesto. Es bien complejo. Yo estoy seguro que le damos una hora a Ana y ella pinta un marco mucho más referencial de lo que pudo hacer. Sin embargo, tiene mucho valor que en 10 minutos una persona pueda tratar un tema tan complejo de una manera tan directa. Igual el hermano Alejo, imagínense, yo creo que al hermano Alejo le tengo que dar como un mes para como 4 clases de escuela dominical para extenderse y colocar efectivamente cuáles fueron todas las irregularidades que ocurrieron desde el momento de la aprehensión del Señor hasta su condenación, un juicio totalmente irregular que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queda evidenciada la forma injusta en la cual fue incriminado nuestro Señor Jesucristo, queda evidenciado cómo fue su muerte, la forma en que fue maltratado, y maltratar es una palabra leve para lo que fue. Y ahora queremos compartir con la hermana Elizabeth, porque ella nos va a hablar
de lo que significa la muerte y la resurrección para nosotros como cristianos. ¿Qué dice la palabra? Ella nos va a tratar también en una manera muy sucinta, y es difícil hacerlo en 10 minutos, pero de todos modos vamos a tratar de sacar los mensajes principales de qué significa la muerte, o cómo fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y qué representa a nosotros como cristianos. Adelante, hermano. ¿Aló? Pero bueno, una pregunta que es posible encontrar esperanza en la cruz y en la resurrección. ¿Qué creen ustedes? Totalmente, ¿verdad? Vimos la parte física, todo lo que sufrió nuestro Señor en la cruz legal, todo lo que el Señor sufrió. Por eso tenemos que dar el significado de esa cruz. No es aquella cruz como muchos en el mundo, los que no conocen a Cristo, quieren tener colgado en el pecho, quieren tenerla detrás de la puerta como amuleto, quieren hacérsela cuando llegan a un sitio, cuando pasan por una iglesia. Nosotros los cristianos, los que hemos creído en Jesús, la cruz significa algo superior, mucho mejor. En la cruz se llevó a cabo el plan de Dios para la salvación de la humanidad, ¿verdad? En la cruz se dio la redención. Redención viene de la palabra redimir, ¿verdad? Que significa comprar. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Levítico, por allí, en Números, habla que compraban a una persona que había sido vendida, una persona la podía redimir comprándola, ¿verdad? Igualmente, cuando alguien moría y dejaba tierra, y para que no se perdieran esas tierras, la persona compraba esas tierras, pues, redimía esa tierra. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Nos redimió, nos compró, ¿verdad? Nosotros somos comprados con sangre. Gratis o gratuitamente, pero costó la sangre del Señor, del Salvador. La idea principal de redimir es soltar o liberar, ¿no? En Cristo Jesús, Dios pagó el precio completo de la humanidad. Dice Colosenses 1:3, no nos da tiempo buscar la cita, hay muchas citas, solamente busqué una de cada una. Vemos que primero está la redención en la cruz, ¿verdad? Fuimos comprados, redimidos por el Señor. Colosenses 1:3 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nos liberó del poder de las tinieblas, nos liberó de la esclavitud del pecado y nos adoptó como hijos. Todo eso sucedió en la cruz, la adopción, la redención. Pero también el Señor nos justificó. Nosotros estamos ahorita, después que el Señor murió en la cruz, como que jamás hubiésemos pecado. Una cosa maravillosa, pues. Que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos eximió de culpa. Ya nadie nos puede, por ejemplo, el bicho que es Satanás, ya él no nos puede acusar delante de Dios. Porque el Señor está allí como abogado, porque él pagó la culpa. Y él dice, no, hermana Diana que hizo tal cosa, el Señor le responde, no, esa no ha hecho nada, ella es una justa, yo la hice justa. Ya el Señor entonces a cada uno de nosotros, Él nos justificó. Entonces vean lo significativo que es la cruz y todo lo que significa y todo lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Éramos culpables, como dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A nosotros era que nos tocaba ese sufrimiento que pasó al Señor en la cruz, no al Señor, pero Él nos justificó. Dice el mismo Romano en el capítulo 24, 3:24, y son justificados gratuitamente por su gracia. Gracia, un regalo que no merecíamos ninguno de nosotros. Ninguno merecíamos ser salvados por el Señor. Son justificados gratuitamente por su gracia. Pueden anotar los versículos para cuando estén en su casa, los que no han leído, pues los lean con más calma. Son Romanos 3:24, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 5:9, hablando de la justificación, habiendo sido justificados en su sangre, somos salvos de su ira. No hay castigo, no hay condenación, ¿verdad? Esa es una de la esperanza que nosotros tenemos. Dice Romanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces sí hay esperanza. Igualmente en la cruz
el Señor nos reconcilió. Nos reconcilió porque el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Esa amistad estaba deshecha y se restableció la amistad del hombre con Dios en la cruz. Fuimos lo primero que se pasó en la cruz y después justificado y después reconciliado. Dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo sucedió en la cruz. Nos ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, como ya lo vimos ahorita. El apóstol Pablo, dice Gálatas 6:14, se gloriaba en la cruz de Cristo. Él se jactaba, él se sentía orgulloso de la cruz de Cristo. Él decía que todo lo que él había adquirido en su vida, posesión, era ciudadano romano, fue instruido a los pies de Gamaliel, del maestro de la ley. Todo eso, para él perdía todo significado cuando él pudo entender el significado de la cruz. Cuando él supo que él había sido redimido, justificado, reconciliado en esa cruz. Y todo eso él lo consideró basura, como dice él. Y así nosotros debemos darle el significado que esa cruz tiene para nosotros, ¿verdad? Seguimos aquí, todo está aquí anotado porque si no... Dice, Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Vimos que también el Señor que llevó nuestros pecados, nosotros decimos así, llevó nuestros pecados, ay, el Señor murió, el Señor nos perdonó, el Señor reconcilió, el Señor redimió, el Señor nos justificó. ¿Y nosotros qué? ¿Todo eso para qué se hizo? Ya no somos esclavos, ya Él nos redimió, ya no somos esclavos del pecado, ya Él nos dio libertad. Entonces, su muerte significó nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros también debemos morir, por eso es que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos morir al pecado. Nosotros debemos tratar de vivir una vida recta, santa, consagrada al Señor. Si le damos el significado de la cruz, entonces nosotros tenemos que actuar de esa manera, porque entonces ¿para qué vino el Señor a morir, a sufrir tanto por nosotros? Y nosotros la cruz es algo, bueno, sí, toda la Semana Santa, y bueno, sí, murió, me perdonó y hasta allí, y seguimos en nuestra vida, en nuestro vivir. No puede ser. Entonces el Señor nos da esperanza, nos ha reconciliado, nos ha justificado. Eso en cuanto a la cruz. Y el otro evento que viene ligado a la cruz es la resurrección. La resurrección convalida la cruz, ¿verdad? La resurrección confirma, certifica que todo ese plan de Dios se concretó aquí en la cruz, ¿verdad? Entonces Jesucristo no podía quedarse, ya hemos oído que la tumba estaba vacía, pues, y resucitó en su cuerpo físico. Jesucristo se levantó de los muertos, ¿verdad? Y ese es el soporte que nos da base a nuestra fe. Nos da confianza y seguridad en cuanto al futuro de nosotros. Porque nosotros vamos a resucitar. ¿Lo creemos? Que sí vamos a resucitar, ¿verdad? Nosotros vamos a tener unos cuerpos gloriosos como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso nosotros aquí en esta vida tenemos toda esa esperanza. Entonces nosotros en esta vida debemos someternos a Cristo. Nosotros debemos buscarle cada día más al Señor, ¿verdad? Por todo lo que Él hizo en la cruz y por lo que representa la resurrección. El Señor mismo es la resurrección. Él pudo decir, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por eso la seguridad de que nosotros vamos a resucitar. Si el Señor viene ahorita, pues nos vamos todos. Pero como decía el pastor hace rato, la hermana Débora, tanto que trabajó aquí y estuvo siguiendo al Señor, entonces no se va a quedar ella, ya el Señor resucitó, ella también va a resucitar y así nosotros también vamos a resucitar. Jesús fue levantado corporalmente para iniciar un nuevo orden de vida. Es un hecho histórico indubitable. En Hechos 1:3 dice, después de su muerte se les presentó vivos con muchas pruebas
que no admiten dudas. Hay esperanza, sí, pero una esperanza viva como Jesucristo. Dice 1 Pedro 1:3, mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia nos está reservada en los cielos. Y nuestra esperanza se basa en la resurrección de Jesucristo. Pablo nos describe, vamos a terminar allí leyendo, todos vamos a buscar 1 Corintios 15 para cerrar. Rapidito, 1 Corintios 15, ¿verdad? Me sigue, estoy leyendo, voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Y después en su casa vamos a leer del 2 al 7 y después del 12 al 19. Rapidito, lo tienen por allí para que me sigan. 1 Corintios 15 del 2 al 7 ahorita. Esto es hablando de la resurrección y de nuestra fe y nuestra base en la vida cristiana. Dice Pablo, ¿no? Y dice la palabra, por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo escribí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó el tercer día. Luego se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacob después de todos los apóstoles. Pasamos al versículo 12, en cuanto a nuestra certeza de la resurrección, y ahí ese es el soporte de nuestra fe. A partir del capítulo 12 dice, pero si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, aquí la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Y termina diciendo, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida y no para la venidera, también seríamos los más desdichados de todos los hombres. El Señor le bendiga. Amén. Amén. Insisto, es complicado resumir en 10 minutos, pero damos gracias al Señor también por la hermana Elizabeth, que nos ha presentado un cuadro con lo que tiene que ser. Al final no es lo que ella piensa, es lo que dice la palabra, lo que está expresado en la palabra y lo que el Señor ha colocado en su corazón el día de hoy para decirnos que sí, efectivamente el Señor murió en esa cruz y resucitó, y gracias a esa resurrección hoy tenemos vida eterna, y nuestra fe se basa en esa cruz, en esa muerte y en esa resurrección de Cristo Jesús. Yo simplemente, para cerrar, porque ya se nos fue el tiempo, si tienen alguna pregunta, les ruego que queríamos interactuar un poquito, pero el tiempo se nos lleva. Pero estoy seguro que los hermanos están dispuestos, ante alguna duda, poder atenderles posteriormente. Pero tomando un poquito la atención para cerrar, simplemente para cerrar una idea. Les quiero leer un pequeño relato. Dice: nuestro conocimiento de la historia tiene un problema inherente. Podemos confiar que el testimonio es fidedigno, puesto que nuestro conocimiento cristiano está basado en el testimonio dado hace mucho tiempo. Debemos preguntarnos si de verdad es veraz. ¿Eran dignos de confianza los testimonios orales acerca de Jesús? ¿Podemos confiar para comunicar de manera adecuada lo que hizo Jesús? Creo que podemos hacerlo. Por favor, atrás, por favor. Confío en los testimonios de los apóstoles, porque 11 de esos hombres murieron como mártires, porque se mantuvieron firmes con respecto a dos verdades: la divinidad de Cristo y su resurrección. A estos hombres los torturaron, los flagelaron y al final sufrieron la muerte
mediante alguno de los más crueles métodos entonces conocidos. Y aquí está la lista de los apóstoles. Y dice: Pedro, en principio llamado Simón, murió crucificado. Andrés, crucificado. Jacobo, hijo de Zebedeo, lo mataron a espada. Juan, hijo de Zebedeo, murió de muerte natural. Felipe, crucificado. Bartolomé, crucificado. Tomás, lo atravesaron con una lanza. Mateo, lo mataron a espada. Jacobo, hijo de Alfeo, crucificado. Tadeo, lo mataron con flecha. Simón el celote, crucificado. Y la hermana Raquel hace mucho tiempo, en una clase de escuela dominical, y jamás se me va a olvidar, dice: si estos señores, con esta convicción, defendieron al Señor Jesucristo, es porque no es mentira. Y fíjense que dice: fueron testigos presenciales. Y dice la palabra: los apóstoles escribieron y otros discípulos hablaron como verdaderos testigos oculares de lo que allí ocurrió. Pedro dijo: cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Hubo que convencer a los discípulos. Cuando el Señor murió, ellos se escondieron. Cuando Tomás pidió que el Señor le atravesara, ¿sí? Hubo que convencerlo. Y luego hubo un cambio en sus actitudes. Y murieron de la forma en que murieron, dado el testimonio, porque se convirtieron en hombres valientes. Estos señores, los discípulos del Señor, después los 70 que narra la palabra, cómo murió Esteban, todo fortalece nuestra fe. Esos señores fueron la piedra para consolidar el mensaje que Jesús vino a dar aquí en la tierra, que es morir por nosotros en esa muerte de cruz, ese derramamiento de sangre por la cual perdonar nuestros pecados, y la resurrección. Yo quiero que le brindemos